La semana pasada estaba llevando a mis hijos al colegio y al girar a la izquierda para entrar al colegio, un motociclista que estaba intentando adelantarme salió volando. Gracias a Dios no hubo heridos graves y en esos momentos de crisis siempre llamo a mi esposo, que es para mí como el supermanager que me ayuda a resolver todo ese tipo de problemas. Pero yo tenía en ese momento ese temblorcito de un accidente de tránsito y cero señal telefónica. O sea, no tenía manera de comunicarme con él. Finalmente un guardia me compartió internet, entonces llamé, se resolvió todo, no hubo que llamar a la ambulancia y yo seguí en el plan que tenía ese día. Adivinen para dónde iba. Iba al centro de telefonía a decir que por favor me restauraran la señal porque llevaba 4 días con cero señal telefónica. O sea, básicamente estaba en una detox de pantalla forzado de 96 horas. Esto es Brainfulness Podcast. Después de una fila eterna, cuando por fin me atendieron en una sucursal enorme a las 11 de la mañana un lunes, la respuesta de la gente fue que yo no había registrado mi teléfono celular con ellos en el sistema, que nunca lo había registrado después de años de usar su servicio y que entonces sin previo aviso me lo desconectaban por mi culpa, que yo estaba bloqueada en señal porque no había hecho un registro que yo ni siquiera sabía que tenía que hacer. Eso me dolió porque, claro, mi cerebro estaba buscando culpables externos. Yo juraba que me iban a decir que era un error de ellos, que qué pena, que no se disculpaban, o que había un cambio en la plataforma y en el software y que yo no era la única afectada, que habían muchos, o que mi teléfono estaba viejo, desactualizado, dañado, qué sé yo. Yo no esperaba que me dijeran que la culpa era mía. Y ese día ocurrió en mi mente algo en neurociencias que llamamos disonancia cognitiva, ¿cierto? Eso es un malestar ahí que uno siente cuando me dijeron la culpa es tuya. No hay señal por tu culpa. Y ahí en ese momento se activó mi corteza cingulada anterior, o sea, digamos el cíngulo, esta zona del cerebro se activó y ahí sentí como ese malestar. Esta zona se encarga no solamente del malestar social, sino también del dolor físico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que algo les duele como que en el alma, pero también lo sienten en el cuerpo. O sea, cuando ese señor me dijo eso, para mí fue una bofetada, como un codazo, como un chuzón, como ¿qué es esto? Y miren lo teso que es el cerebro. Eso ocurre porque el cíngulo conecta esa emoción. No sé si les ha pasado que uno va por la calle de pronto embobado con algo o viendo el celular y se tropieza y se cae, por ejemplo, de unas escaleras, o uno se da con un vidrio que no vio y eso duele físicamente, pero uno también queda como aburrido, como agobiado. Es por el cíngulo. Y por esta relación entre el dolor físico y social, hay unos investigadores de la Universidad de Kentucky que hicieron un estudio con el acetaminofén. Yo les cuento a ustedes acá, latinos que nos escuchan, que en Colombia, no sé si en sus países también ocurre, el acetaminofén está satanizado. O sea, la gente dice, fui al médico y lo único que me mandó fue un acetaminofén. Pues resulta que el acetaminofén, que hemos subestimado tanto, no solamente quita el dolor físico, sino también el dolor emocional. Vean que cuando uno a veces tiene un dolor de cabeza, no sé, tensional, cansancio, una migraña o algo, y uno se toma un acetaminofén, uno al ratico ya está como, uy, se me quitó el dolor, pero aparte me siento como mejor, ¿no? O sea, se me quitó el dolor físico, pero también emocional. Y esto lo demostraron en ese estudio de Kentucky con resonancia magnética funcional. O sea, el cíngulo en resonancia magnética funcional se afectaba cuando la gente consumía acetaminofén, o sea, se calmaba. Y ojo que no estoy recetando acetaminofén para el dolor social y para las angustias. Volviendo a mi historia telefónica, yo no sé nada de tecnología de comunicaciones, yo trataba de ponerme en el lugar del Señor, yo hacía preguntas, me costaba entender. Y cuando por fin me pude salir de ese papel de víctima, porque yo decía, ¿cómo está el calma? Empecé a pensar, wow, así se deben sentir mis pacientes en consulta cuando llegan al consultorio pensando que hay cosas que suceden por algo y resulta que no tiene nada que ver. Y yo les digo, esto no tiene nada que ver con lo otro. Les debe doler físicamente cuando yo les digo esto. Y seguí pensando, porque la espera fue muy larga, que sucede algo similar cuando creamos contenido digital.
Vean, cuando yo digo cosas que la gente no quiere oír, esos contenidos no son tan compartidos. Hace poco hicimos un episodio de pantallas en donde yo hablo de los efectos neurobiológicos de estar pegado al celular, que es mejor desconectarnos, y esos episodios o esos reels no son tan taquilleros. Para alguien que anda todo el día pegado al celular, que le digan que eso es malo, casi que el celular es una prolongación de su cuerpo, pues no es agradable, ¿cierto? Se siente como una amenaza. Eso se llama el sesgo de confirmación. Todo lo contrario ocurre cuando nos dicen algo que nosotros creemos, ¿sí? Cuando confirman algo que nosotros como que ya pensábamos. Eso sí lo queremos compartir. Por ejemplo, que le digan a un físico-culturista que la actividad física, que la masa muscular mejora la función cerebral, crea neuronas y aumenta la posibilidad de capacidades y de inteligencia, de capacidades cognitivas. No, maravilloso. Por fin alguien sabe que o dice que el músculo es bueno. Yo siempre lo supe, pero por fin alguien lo dice. O decirle a una profesora de yoga que la respiración es el marcapaso cerebral y que la manera en que respiramos determina nuestra calma. Claro, o sea, lleva años estudiando y intencionalmente aprendiendo y enseñando a respirar lento. O sea, todo el mundo debería respirar lento. Y una que me pasó hace poco en un congreso donde di una conferencia sobre los efectos neurológicos de la oración en una comunidad de creyentes, ¿no? O sea, doctora, es increíble todo esto que nos dice, claro, es completamente cierto, yo sabía que esto era bueno, pero no sabía que era tan bueno. Esto es el sesgo de confirmación. Cuando nosotros escuchamos lo que ya creemos o ya sabemos, se libera dopamina abundante, especialmente si nosotros creíamos que por ahí era la cosa, pero no estábamos seguros o no teníamos los argumentos suficientes y alguien lo dice y lo confirma, se libera aún más dopamina, porque el resultado es mejor del esperado. Y acuérdense que el cerebro siempre trabaja con predicciones. Entonces, si usted está esperando que algo bueno ocurra y ocurre, dopamina. Pero si usted no está tan segura y ocurre, aún más dopamina. Y la dopamina nos hace sentir, nos impulsa, nos mueve. El problema es que ahora estamos viviendo con una dopamina barata. ¿Y qué significa barato? En neurociencias, liberación masiva y con poco esfuerzo. Entonces, por ejemplo, de lo que siempre hablo, el scroll infinito en redes sociales, ¿qué necesitamos tener? Un celular, internet, digamos que esto ya es casi universal, es muy fácil de conseguir, ¿sí? Es barato. La comida ultraprocesada, en todas partes está, es la más barata, cero nutritiva, pero es deliciosa, libera mucha dopamina, es barato conseguirla. Los juegos de azar, los tragamonedas, por ejemplo, no sé si han estado en un casino y ven a una persona ahí, casi siempre, o sea, con una cara de adicción, fumando y al tiempo sacando esas monedas, están hipnotizados porque están liberando muchísima dopamina. Al ser estímulos tan intensos, ¿sí? Liberan tanta dopamina, el cerebro, en su sabiduría, intenta protegerse. Entonces, ¿qué hace? Internaliza esos canales o esos receptores de dopamina. Se los mete literal, las células engullen esas compuertas para que no entre tanta dopamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de que se meten esos canales o esos receptores? Que el umbral de placer cambia, que algo que antes me generaba placer ya no es suficiente, que ahora necesito más y más dopamina para sentirme como antes, ni siquiera para sentirme completamente bien. Entonces, una actividad que no sea tan intensa en dopamina como, no sé, leerme un libro, jugar con mis hijos, ver un atardecer, ya no es suficiente. Entonces, hace que la vida parezca aburrida. Y hay un ejemplo para explicarles esto de las compuertas, si no me han entendido lo suficiente, que me encantó, porque es como que hagan de cuenta que su mente es una casa y que las compuertas de dopamina son las ventanas. Entonces, estamos en una sala, hay unas ventanas, unos ventanales divinos, grandes, y la dopamina es la luz que entra. Esta dopamina barata de la adicción, de las redes sociales, de las sustancias, de la pornografía, de la comida ultraprocesada, es como si le pusieran a uno reflectores gigantes de un estadio, o sea, unas luces, fuegos artificiales, que al principio estamos en nuestra casa y vemos a través de la ventana como, wow, esto tan llamativo.
pero es tan iluminado, o sea, hay tanta dopamina que ya empieza a lastimarnos, ¿sí? Que esto ya empieza como a cegarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Para no vivir con este disconfort, bajamos un blackout, ¿sí? Cerramos estas ventanas para que no entre tanta luz porque ya me está deslumbrando demasiado. Y cuando por fin volvemos a la vida real, es decir, soltamos el celular, ya no estamos viendo videos y estamos ahí como hipnotizados, las cortinas están abajo. Entonces, una actividad normal de la vida real sin el celular, aunque genera una luz, como la luz del sol, es una luz demasiado tenue. Entonces nos quedamos en una casa que se siente fría, que se siente oscura, ¿sí? No es que la vida sea aburrida, es que cambia el umbral, es que estamos con las ventanas cerradas porque estamos sobrecargados con tantos estímulos en la vida moderna. Y volviendo a la verdad incómoda de mi problema telefónico, yo, cuando por fin entendí lo que había pasado, tuve que ir a otra sede, volver, a la semana volver, registrar el código, esperar a que me volvieran el internet 24 horas, pero finalmente me hice cargo porque yo necesitaba el internet. Y eso me recordó un caso que tuve hace poco en consulta, en donde llegó una paciente con un diagnóstico neurológico, genético, y empezó a contarme unas quejas que tenía, y yo empecé a analizar todo con calma y le dije con mucho amor: vení, pero esto no tiene nada que ver con tu enfermedad. La enfermedad no te está produciendo eso. Lo que tienes es un exceso de pantallas, una privación crónica de sueño, está durmiendo menos de 5 horas, un aislamiento social, una nutrición deficiente, una falta de ejercicio. Y empecé como a enseñarle y a guiarla como en todos estos ejes de bienestar. Y yo veía su cara, y era la cara mía cuando yo estaba en ese centro de telefonía, como: ¿es en serio? O sea, esto es culpa mía, o sea, esto es responsabilidad mía. No era la enfermedad, o sea, no eran esos genes que me pasaron. Lo difícil de aceptar estas situaciones que no nos gustan, ¿sí? Estas verdades incómodas, es que implican responsabilidad. O sea, nos tenemos que hacer cargo. Como dijimos en el otro episodio, tenemos que cambiar el carril. No solamente es hacer el esfuerzo metabólico y cognitivo de decir: listo, entiendo que esta es la situación, sino que tengo que hacerme cargo, y hacerme cargo implica cambiar de carril y es un esfuerzo. Y ahora vivimos en una pereza física, mental y espiritual. Solamente queremos que nos digan o aceptamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos hace felices. Aparentamos ser exitosos, entonces queremos que nos vean, porque esta generación es muy emocional. Hace poco escuché eso y me impactó mucho, se lo escuché a un sacerdote, decía: ya no hay argumentos, ya no estamos en una época de la ciencia en donde la gente hablaba con razones, no, ahora es: me siento así, me estás haciendo sentir, ¿cierto? Estamos dejándonos controlar por las emociones, que claro, hay que entenderlas, hay que vivirlas, hay que procesarlas, hay que regularlas, aprendemos de ellas, pero no podemos vivir basados en las emociones. Me da la impresión de que queremos ser como unos girasoles que en 3 meses brota la flor amarilla divina, espectacular, que la gente vea nuestro fruto, nuestra flor, y ya, o sea, sentirnos bien, que nos den elogios, que nos halaguen. Ya nadie quiere ser como un olivo que se demora años en dar su primera cosecha, 5 a 10 años, y que todo ese tiempo la gente mira al olivo y es como: ¿qué? Ahí no hay nada. Parece que no pasará nada, pero lo que están pasando, lo que sucede es que las raíces están creciendo y que se están haciendo fuertes. Se está creando una madera densa, y esas raíces son fuertes porque son fitofílicas, se aman la roca, se pegan a la roca. Pero la roca genera una resistencia, y esta resistencia es la que hace que nuestro carácter no sea débil. Cuando oímos lo que no queremos oír y nos tomamos ese tiempo para pensarlo, examinarlo, tratar de entenderlo y ver si sí o si no, mis emociones me están ganando, ahí es donde crecemos. Y eso no pasa de la noche a la mañana, eso requiere de tiempo. Lo lindo del árbol de olivo es que cuando empieza a dar frutos, a los 10 años, cuando ya nadie da un peso por ese árbol, lo hace durante siglos, permanece y permanece dando fruto. ¿Sí? Es esa espera, es esa gratificación que no es inmediata, sino que es postergada. Y muchos dirán: bueno, no, yo no soy así, yo no soy perezoso, yo quiero aprender.
Miren que eso lleva años de algoritmo, de pantallas, de marketing, y me parece que empieza sutilmente cuando nos molesta que alguien nos dice algo que nos contradice. ¿Sí? Yo estoy hablando de algo y alguien me dice algo diferente y no queremos escucharlo y ya como que inmediatamente reaccionamos. Y esto hace que nos polaricemos. Vayamos a una reunión familiar ahorita, estamos cerca de Navidad o en Semana Santa, en donde en la familia hay personas de derecha e izquierda. La política sí que abre esas grietas. O en el deporte, en el fútbol, Nacional y Medellín, o en la religión, yo soy creyente, yo soy ateo. Casi que tratamos de evitar ciertos temas para que no haya disputas, porque es que no, vamos a discutir, no, mejor todos nos quedamos callados, ¿cierto? Pero en silencio nos vamos polarizando, o sea, nos vamos distanciando. Hoy vengo a decirles que si nos cuesta mucho oír cosas diferentes a las que tenemos en nuestra cabeza, es posible que nos estemos perdiendo de mucho. Y les quiero enseñar una técnica que aprendí hace poco con una historia que es la técnica del abogado del diablo. Miren, por allá en 1587 el Papa Sixto V creó como una oficina para los procesos de beatificación y canonización, o sea, para decir si una persona era o no era santa. Y para que fuera riguroso y no se basara como en la emoción del pueblo en su dado momento, él creó dos oficiales. Él creó un advocatus Dei, o abogado de Dios, que era el encargado de presentar las pruebas a favor de la santidad, de los milagros del candidato y decir, es un santo, y el advocatus diaboli, o abogado del diablo. Y él tenía la misión de ser escéptico, de estar con lupa, el escéptico profesional que busca las fallas, las debilidades, si habían mentiras en los milagros, y digamos que el objetivo no era que ganara el uno ni el otro, sino que la verdad fuera irrefutable. Y este cargo duró 400 años. Entonces la técnica del abogado del diablo es sencilla. Cada vez que tú sientas esa bofetada o esa punzada y esa molestia que nos genera que nos digan algo que no queremos oír, ya sea un comentario, una crítica, un consejo, piensa qué pasaría si la otra persona tiene un 10% de razón, al menos un 10%. ¿Sí? Cuando le damos esta idea a nuestra mente, va a haber un esfuerzo cognitivo y se va a activar el prefrontal, que es la razón, y se va a calmar la emoción del sistema límbico, porque no estamos ni pensando, estamos reaccionando. Y para eso necesitamos darnos tiempo. La clave acá son 6 segundos. 6 segundos son claves para que no respondamos en la inmediatez del sistema emocional, sino que pensemos, ¿sí? Que reflexionemos. Esto que me están diciendo no me gusta para nada, pero tiene sentido, ¿sí? No tengo señal por culpa mía. ¿Cuándo había que registrarlo? Uy, que esto no me esté pasando con las otras líneas, claro. Mi invitación hoy es que cuando recibas esa información pienses 2 o 3 veces que esa versión de tu historia, todos tenemos nuestra versión de la historia, pare y que busques por un momento si hay pruebas que demuestran que tú no estás simplemente en una zona de confort emocional. En esa cama cómoda en donde de aquí nadie me saca. Yo los invito a abrir la mente, acompáñenos en Spotify, tenemos 4 temporadas, ya llevamos 68 episodios, los invitamos a YouTube en donde tenemos contenido exclusivo, los invitamos a nuestras redes sociales en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.